Hoy, señores, señoritas, vamos a tener una pequeña aproximación a lo que es la investigación en ciencias sociales y por qué la investigación es tan importante. Siéntanse libres en el momento en que tengan alguna pregunta de levantar la mano y les doy la palabra inmediatamente. El objetivo, acuérdense, es que construyamos esta clase entre todos. Entonces, pues hoy vamos a empezar a hablar sobre la investigación en ciencias sociales y su importancia también para nosotros como, en su caso, como estudiantes de ciencias jurídicas, estudiantes de derecho. Entonces, bueno, en esta clase, el objetivo de la clase de hoy es aprender y analizar la importancia de la investigación dentro de las ciencias sociales. Eso es lo que yo quiero que podamos hacer el día de hoy en clase. Y para eso quiero que empecemos con con un pequeño sondeo. Entonces, eh, vamos a analizar también un poquito esta frase de Marco Aurelio y dice, nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible para de observación en la vida. El hecho de investigar, muchachos, el hecho de estar en constante estudio y en constante análisis de todo lo que nos rodea, sea físico, sea social, sea biológico, sea médico, sea del área de la vida que sea, nos va a permitir cada vez más dos cosas. Uno, ampliar nuestros horizontes, ampliar nuestra mente. Y dos, y más importante que nada en estos tiempos, tener pensamiento crítico. Nosotros como investigadores debemos tener pensamiento crítico, debemos ser capaces eh, de criticar de forma objetiva y con argumentos claros todo aquello que de una u otra manera es susceptible de crítica. La vida, muchachos, sea la vida familiar, la vida laboral, la vida universitaria y sobre todo la vida social, no está dada por sentado y nosotros debemos cada vez más ser conscientes de que tenemos que de que tenemos que tener pensamiento crítico para poder construir y para poder contribuir a la construcción de una sociedad que responda a los retos y que responda a las garantías individuales de todos y cada uno de nosotros. Nos vamos a ir a www.menti.com y vamos a poner el código que les acabo de poner en el chat, 85593993, y vamos a tratar de responder esa pregunta en una palabra. ¿Qué entienden ustedes por investigación? Yo les voy a compartir mi pantalla y vamos a ir viendo todos qué entendemos todos por investigación. Entonces ya saben, www.menti.com y nos vamos a responder esa pequeña pregunta. Y aquí les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo entre todos qué entienden ustedes por investigación y cómo concebimos todos nosotros la investigación. Profesora, ¿será que me permite ver la clave nuevamente? Ahí está en el chat, Natalia. Es 85593993. ¿Ahí ya la estás viendo? Sí, señora, gracias. Entonces vamos a tomarnos 2 minuticos para que respondamos esta pregunta y empezamos a compartir la respuesta. Estudiar, muy bien, sí, la investigación requiere de mucho estudio. Comprender la realidad, sí, claro, la realidad física, la realidad social. Profundizar sobre un tema que nos interese, abordar un tema de estudio, conocer un tema en específico, indagar, explicar, buscar soluciones a una problemática, sí, señores, comprender una realidad, un método de búsqueda de información, también puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más es la investigación para ustedes? Descubrimiento, por supuesto, resolver un tema, analizar una información,
observar una realidad, descubrir cosas. La investigación es una actividad metódica, una evaluación de un fenómeno también, un logro muy importante. Muchas veces logramos muchas cosas a partir de la investigación. ¿Qué más? ¿Dónde hay otra por aquí que no haya leído ya? Detallar, sí, claro, también cuando investigamos detallamos ciertos aspectos que de una u otra manera no lograríamos detallar. Aportar soluciones, muy bien. Resolver una hipótesis que tengamos, muy bien. Creo que ustedes tienen muy claro qué es la investigación, chicos, y eso me alegra porque eso nos va a permitir seguir, empezar a construir un concepto entre todos de investigación. Entonces, vamos a arrancar de una vez con esto. ¿Qué entendemos? Ya miramos que todos creo que entendemos por investigación casi las mismas cosas, estudiar, analizar, comprender, observar y todas estas actividades que se derivan de la investigación. Entonces hoy vamos a abordar estos temas en clase. Las definiciones de los diferentes enfoques, el cualitativo y el cuantitativo de investigación, entendiendo cómo se define la investigación, cuáles son sus enfoques y cuáles son las principales características del enfoque cualitativo y del enfoque cuantitativo. Además, vamos a introducirnos en un tema que es supremamente importante y es cómo se origina un proyecto de investigación. Y un proyecto de investigación nace ¿de dónde? De la idea de la investigación. Entonces, arranquemos. La metodología de la investigación, muchachos, es todo ese conjunto de procedimientos que se utilizan para alcanzar un objetivo o varios objetivos dentro de una investigación científica. Entonces, esta investigación requiere unas habilidades, unos conocimientos o unos cuidados específicos, bien sea una investigación en área jurídica, en sociología, en medicina, en matemáticas, en física, en química. Cada área de la ciencia tiene un proceso diferente para llegar al conocimiento. Los fines últimos de la investigación son dos. Primero, generar conocimiento. Y segundo, aportar, como dijeron muchos en la nube de Menti, a la solución de problemas de una sociedad. Acuérdense que ustedes como investigadores, de una u otra manera, lo que quieren es ayudar a la solución de problemas dentro de la sociedad en la que estén ustedes involucrados, a su sociedad familiar, laboral, académica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros frecuentemente y todos decimos, no, es que la metodología de la investigación es el estudio o elección de un método para estudiar una determinada realidad. Entonces nosotros decimos, yo voy a estudiar el comportamiento de los estudiantes de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia durante la pandemia. Mi metodología va a ser tal. O no, yo voy a estudiar la creación de una vacuna para combatir el COVID. Mi metodología es tal, es decir, de acuerdo al objeto de estudio que nosotros tengamos o al fin último que tengamos dentro de nuestra investigación, pues así vamos a determinar cuál es nuestra metodología. En metodología de la investigación hay dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Tradicionalmente se dice que el enfoque cuantitativo tiene que ver más con las ciencias básicas, con las ciencias exactas, con la física, con la química, con la matemática, con la biología, con la medicina. Y que el enfoque cualitativo tiene que ver más con nuestra área de estudio, con las ciencias sociales, con el derecho, con la sociología, con la economía, con las relaciones internacionales, con la ciencia política y el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de una u otra manera, tanto en las ciencias básicas necesitan del enfoque cualitativo, como nosotros en las ciencias sociales y humanas necesitamos del enfoque cuantitativo. Por eso también hay un método de investigación que vamos a ver ya en clases más adelante, que es el método mixto de investigación, que fija tanto enfoque cuantitativo, que utiliza tanto enfoque cuantitativo como enfoque cualitativo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Profe, señora. una pregunta. Adelante, Patricia. En el ejercicio que vamos a hacer, ¿nosotros vamos a llegar hasta la formulación de un anteproyecto o vamos a desarrollar el planteamiento del problema? El objetivo es que logremos formular
un anteproyecto. ¿Qué tiene un anteproyecto? Una formulación de un problema, una justificación, una hipótesis, unos objetivos y la definición de una metodología. Ese es el alcanzable que vamos a tener en esta materia. En Hasta el este anteproyecto. semestre. Ok, Sí, listo, señorita. perfecto. Entonces, la investigación para efectos nuestros, para efectos de lo que vamos a hacer acá en clase, la vamos a definir como aquel conjunto de procesos que son sistemáticos, críticos y empíricos que aplicamos para estudiar un fenómeno o un problema. Por eso yo me acuerdo que les dije la semana pasada que fuéramos pensando en parejitas y sí, yo creo que sí se pueden parejas, teníamos varias parejas y un grupo de 3 personas máximo, que empezáramos a pensar en un tema que nos gustaría investigar a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, ¿cómo así que a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible? Que el tema que nosotros queramos investigar de una u otra manera busque o responda a la solución de uno de los 17 ODS. Entonces, la idea es que la clase de hoy, después de que terminemos la clase de hoy, ustedes se vayan a reunirse y ya más o menos ustedes se conocen, ustedes ya saben con quién trabajan bien, con quién no, y digan, bueno, nosotros queremos trabajar el acceso de las mujeres a la educación superior, por ejemplo. Ese tema abarca, ese tema eh, nos sirve para atacar el ODS 4, que es el ODS de igualdad de género. O que nosotros queremos estudiar el acceso de la niñez colombiana a educación de calidad. Ese tema nos sirve para atacar el ODS. El 1 es pobreza, el 2 es salud, el 2 es alimentación, el 3 es salud. Ese nos sirve para atacar el ODS 4, que es educación de calidad, y el anterior nos sirve para atacar el ODS 5, que es igualdad de género. Y así. Y toda esa información se la van a ir pasando a Yamile, que es nuestra monitora, y Yamile, la idea es que Yamile lo condense en un texto y me lo comparta a mí. ¿Sí entendieron lo que es la primera tarea que tenemos para la próxima sesión de clase? ¿Clarísimo? Yamile, ¿me Sí, estás profe, diciendo para algo? la Es que no te próxima. oigo. Buenos días, profesor. Hola, ¿Ahí me escuchas? ya te escucho bien. ¿Aló? Hola, Profe, ¿aló? ¿Me escuchas? sí te escuchamos Aló. bien. Bueno, es decir, que para la próxima clase ya debemos tener condensados o sea, sobre qué temas vamos a trabajar y con ¿Me escuchan? referencia a los objetivos. Aló. Te estamos escuchando, Yamile, continúa. Bueno, los temas que vamos a trabajar orientados a los objetivos Sí, señorita. de desarrollo sostenible, ¿sí? Y Sí. ese listado ya, digamos, ya proyectado a cada objetivo, es el listado que te tengo que entregar. Sí, por ejemplo, tú vas a trabajar conmigo. Por ejemplo, tú y yo somos un grupo. Entonces, tú y yo Es queremos decir, yo trabajar. trabajo medio ambiente. Sí, por ejemplo, entonces tú quieres trabajar medio ambiente, por ejemplo, pero dentro del medio ambiente lo que más quieres trabajar es la política pública de medio ambiente en Colombia, por ejemplo. Sí. Ese tema nos ayuda a solucionar el ODS tal. Ya, eso es todo. Ok, listo. Liliana, ¿nos querías contar algo? Liliana. Bueno, parece ser que no nos quiere contar. Entonces, la investigación, como les dije, o sea, ese conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos aplicados al estudio de un fenómeno o un problema, tiene unos enfoques que son los que vamos a ver nosotros en este momento. ¿Esos enfoques cuáles son? El enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo.
Entonces, estos dos enfoques, tanto el cualitativo como el cuantitativo, comparten unas características principalmente. La primera característica es que los enfoques llevan a cabo la observación y evaluación de unos fenómenos previamente dados, unos fenómenos que nosotros como investigadores empezamos a definir cuando tenemos la primera idea o la primera aproximación del tema de investigación. En segundo lugar, estos enfoques nos permiten establecer unas suposiciones o unas ideas como consecuencia de esos fenómenos que observamos y de esa evaluación que realizamos de esos fenómenos. Nos demuestran, en tercer lugar, el grado en que estas suposiciones o ideas tienen fundamento, son válidas, son verídicas. Nos ayudan a revisar esas suposiciones y esas ideas sobre la base de qué? De pruebas y análisis, porque nosotros como investigadores, bien sea que usemos el enfoque cualitativo o el enfoque cuantitativo de la investigación, tenemos que hacer un trabajo de campo, un trabajo donde debemos recoger datos, donde debemos en algunos casos hacer encuestas, donde debemos en algunos casos realizar fenómenos de observación o inmersiones a nuestro objeto de estudio, sobre todo cuando son ciencias sociales. Y en último lugar, ambos fenómenos, ambos enfoques, tanto el cualitativo como el cuantitativo, nos permiten proponer observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar esas suposiciones que teníamos al principio o inclusive generar unas nuevas, porque de pronto esas suposiciones que teníamos en un principio no son válidas o a medida que vamos investigando y a medida que vamos desarrollando nuestra investigación nos damos cuenta que esas suposiciones no son tan claras o no responden tampoco a esa realidad que nosotros queríamos eh, investigar. En ese orden de idea, en ese orden de idea, vamos a hablar primero del enfoque cualitativo. ¿Por qué vamos a hablar primero del enfoque cualitativo de investigación? Vamos a hablar primero del enfoque cualitativo de investigación, porque en su gran mayoría, en la gran mayoría de los casos, ese es el enfoque que nosotros usamos en ciencias sociales. Y ustedes, como estudiantes de Derecho, son unos científicos de lo social. Entonces, el enfoque que más van a usar es el cualitativo. El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de unos proyectos de investigación, pero la hipótesis de esa investigación puede ser desarrollada antes de la revisión de literatura. ¿Cómo así que antes de la revisión de literatura? Entonces aquí vamos bien. Aquí entonces yo voy a empezar a plantear un tema de investigación. Resulta que la investigación en la que yo quiero trabajar busca analizar el impacto de la cooperación internacional para el desarrollo en la construcción de paz en Colombia. Yo no he leído nada de ese tema, pero puedo lanzar una hipótesis que es lo que voy a probar dentro de la investigación sin antes haber leído. Y mi hipótesis dice más o menos así. La cooperación internacional para el desarrollo tiene un alto impacto en la construcción de paz en Colombia debido a que gracias a la generación de programas y proyectos financiados internacionalmente podemos contribuir al cumplimiento de los acuerdos de paz. Esa es mi hipótesis. Ahora, ¿qué me toca hacer? ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer yo para probar esa hipótesis que acabo de lanzar sobre el tema que quiero investigar? La Revisar si sobre pregunta ese tema, orientadora. revisar si sobre ese tema. Exactamente. Revisar literatura, como dice Sandra, y plantearme una pregunta orientadora. Como dice Liliana, ¿cuál sería más o menos la pregunta orientadora? ¿Qué impacto tiene la cooperación internacional para el desarrollo en la construcción de paz en Colombia? Y por ahí, como yo ya tengo mi pregunta, puedo empezar a determinar cómo buscar la bibliografía que necesito, por dónde empezar a meterme, por dónde empezar a navegar en las bases de datos académicas para investigar. Entonces resulta que este es el proceso de una investigación cualitativa. En primer lugar, ¿qué surge? Surge una idea. ¿Cuál es mi idea de investigación? Mi idea es hablar sobre la cooperación internacional para el desarrollo y la construcción de paz en Colombia. Yo me planteo un problema y en siempre, lo bueno del enfoque cualitativo de investigación es que siempre, de una u otra manera, nosotros vamos a poder hacer en cualquier momento revisión de literatura.
porque siempre vamos a poder estar consultando las bases de datos y las fuentes bibliográficas, cosa que de una u otra manera no pasa tanto en la investigación cuantitativa, y ya les voy a contar por qué. Entonces, empezamos con mi idea, la cooperación internacional para el desarrollo y la construcción de paz. Y eso me plantea yo me planteo en el segundo momento, yo ya tuve mi idea, yo ya establecí mi hipótesis, mi pregunta orientadora, ahora me voy a ¿qué? A leer textos académicos, textos gubernamentales para plantearme un problema de investigación. Un problema de investigación que me permita primero irme al campo de estudio. ¿Cuál es mi campo de estudio? ¿Con quién me toca hablar a mí o con quién me toca ¿qué me toca observar para poder determinar si eso sí tiene asidero o no? Pues me toca irme a las comunidades que están implementando proyectos de cooperación internacional en el marco de los acuerdos de paz para ver si esos proyectos de verdad si la ejecución de esos proyectos agrícolas, productivos, de emprendimiento y demás, sí nos están ayudando o sí están ayudando a esas comunidades a contribuir con la construcción de paz. Eso me va a llevar a diseñar el concepto, eso me va a llevar a conceptualizar mi diseño de estudio, porque sí, yo ya les dije que es un enfoque cuantitativo, pero además del enfoque puede ser un diseño, y eso lo vamos a ver mucho más adelante, puede ser un diseño relacional, un diseño experimental, un diseño holístico, un diseño argumentativo, es decir, diferentes tipos de formas en las cuales yo voy a buscar la explicación a mi caso. Después de que tengo eso, me voy a definir la muestra de estudio. No, resulta que yo me voy a ir a trabajar con las comunidades de víctimas en el sur de Bolívar, porque allá en el sur de Bolívar es donde más se están ejecutando proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, es decir, proyectos financiados por los Estados Unidos y por la Unión Europea para ayudar a las víctimas del conflicto. Entonces yo me voy para allá a recoger mis datos. ¿Y cómo recojo los datos yo en ciencias sociales? Los datos en ciencias sociales, muchachos, se recogen mediante la realización de entrevistas, mediante la realización de mesas focales, mediante la realización de focus group, mediante la realización de asambleas comunales, mediante la realización de solamente ir a observar a la gente. Es decir, yo puedo sentarme a observar a la gente y a partir de eso recoger mis datos, pero también les puedo hacer una entrevista, uno por uno. Pero también me puedo sentar con comunidades enteras a hacer grupos focales, a descubrir sus necesidades, a descubrir sus problemas y a escucharlos a ellos. Porque después de eso tengo que analizar esos datos, interpretarlos y finalmente elaborar el reporte de los resultados de mi investigación. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Como lo preguntaba Patricia, nosotros realmente vamos a llegar a la fase 2, la idea y a plantear el problema. Y a partir de ese problema, a definir un objetivo general, unos objetivos específicos, a justificar por qué es importante esa investigación dentro del marco de nuestra carrera, dentro del marco del derecho, y a formular una metodología de investigación. Y en seminario 2, el semestre que viene, con el profesor que vayan a trabajar, pues la idea sería tratar de desarrollar en gran parte ese anteproyecto que formulamos. ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, señora. Sí, doctora. ¿Qué características tiene un enfoque cualitativo? ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué lo diferencia de los demás? Primero, es que el investigador sigue un proceso, el investigador plantea un problema, porque él sabe que hay un problema, una idea, un tema que quiere investigar, pero no sigue un proceso definido. No es como que yo defino mi idea y me pongo a leer y después establezco la hipótesis y sigo leyendo y después me voy a plantear el problema y sigo leyendo. No. Aquí durante todo el proceso el investigador va leyendo y puede saltarse estos pasos, digamos que el investigador se los puede saltar de una u otra manera, porque si hizo la inversión inicial en el campo y ya de entrada pudo haber definido su muestra, o haciendo la inversión inicial en el campo recogió la gran mayoría de los datos. Es decir, el investigador puede jugar con estas fases. El investigador cualitativo, más no el investigador cuantitativo, que ya lo vamos a ver más adelante. Resulta que en su búsqueda, en su proceso de búsqueda, en su proceso de investigación, el investigador o investigadora comienza examinando los hechos en sí.
Es decir, los hechos son, bueno, los hechos son que la cooperación internacional tiene una incidencia en la construcción de paz. Pero en todo el proceso ese, yo puedo determinar una teoría para tratar de explicar o de repreguntarme lo que estoy observando. Resulta que en un proceso cualitativo, uno no prueba una hipótesis, porque las hipótesis van cambiando a medida que uno va adelantando el proceso. ¿Y por qué? Porque es que resulta, señores y señoritas, que el sujeto de estudio del científico cualitativo, es decir, del científico de las ciencias sociales, es la sociedad. Y no hay nada más cambiante que la sociedad. Acuérdense de esto siempre, muchachos. Ustedes mismos son su propio objeto de estudio. Ustedes mismos pueden incluirse a ustedes mismos dentro del objeto de estudio de su investigación. Porque es que resulta que ustedes son parte del fenómeno estudiado. Ustedes en tanto seres humanos, ustedes en tanto seres sociales, son objeto de su estudio. Resulta que el enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección no estandarizados. Es decir, nosotros aquí no usamos métodos estadísticos, no usamos métodos matemáticos. Nosotros aquí, ¿qué usamos? ¿Cuáles son nuestros métodos? El discurso, la charla, el hablar, el complementarnos, el investigar, el hablar con la gente, el compenetrarnos con la sociedad. El investigador cualitativo, entonces, utiliza técnicas como la observación no estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, la discusión en grupo, la evaluación de experiencias personales, el registro de historias de vida e interacción y la introspección con grupos y comunidades. Por eso, el proceso de investigación cualitativo es muy flexible y a medida que va avanzando, va encontrando respuestas, pero también va desarrollando más preguntas. ¿Por qué? Porque es que el proceso de investigación cualitativa es un proceso holístico, es un proceso que abarca el todo de una situación y a partir de entender el todo de una situación, reconstruye una determinada realidad. Por eso hay una discusión, y es una discusión que se ha dado desde hace muchos años entre los científicos que utilizan el enfoque cualitativo, que tradicionalmente son los de las ciencias sociales, y los científicos que estudian o que usan el método cuantitativo, que son los de las ciencias exactas. Y es que los científicos cuantitativos siempre dicen, es que ustedes los cualitativos no hacen ciencia, porque ustedes pues no utilizan técnicas estandarizadas, ustedes solamente van, observan una situación y en base a eso escriben un artículo. Y eso, muchachos, no es verdad, porque no hay nada más complejo de analizar, vuelvo y repito, que una sociedad. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, ustedes como investigadores no pueden alterar la realidad que están estudiando. En tanto sí, eso sí lo pueden hacer los científicos de ciencias naturales. Ellos sí pueden alterar la bacteria, alterar lo que estén estudiando, el cromosoma, lo que sea. Resulta que nosotros como investigadores cualitativos fundamentamos nuestra perspectiva interpretativa en entender las acciones humanas, en entender por qué los seres humanos hacen lo que hacen, por qué actúan como actúan. Para los investigadores que utilizamos el enfoque cualitativo, la realidad se define a través de ¿qué? A través de las participaciones de las personas de nuestra investigación. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo acá en esta clase un estudio de caso sobre cómo ha impactado la pandemia del COVID-19 a los estudiantes de Derecho de la Universidad La Gran Colombia. Resulta que la realidad de este tema de investigación en esta clase no es una sola realidad, es la mezcla de muchas realidades que yo tengo que empezar a entender y a interpretar, porque la realidad de Albeiro es una, la realidad de Alejandra es otra, la realidad de Ana es otra, la realidad de Angie es otra. Y a partir de las diferentes realidades y de las diferentes experiencias, yo tengo que construir el conocimiento, siendo consciente que yo también soy parte de este fenómeno, que a mí también me cambió la pandemia.
Las investigaciones cualitativas no pretenden generalizar resultados. Es decir, de hecho, una investigación cualitativa no se repite, porque como les digo, el fenómeno estudiado va cambiando. Lo que hoy es, mañana ya no es en ciencias sociales. Y pues el enfoque cualitativo puede concebirse como aquel conjunto de prácticas que hacen que el mundo sea visible, que hacen que el mundo se transforme y se convierte pues en una observación de unos fenómenos. Ahora bien, ya hablamos del enfoque cualitativo, que es el enfoque que de una u otra manera nosotros más usamos en ciencias sociales. ¿Por qué lo repito tanto? Porque muchas veces tendemos a creer, no, que es que nosotros los científicos de lo social solo usamos el enfoque cualitativo y no usamos el cuantitativo. Nosotros podemos usar el enfoque cuantitativo. Lo que pasa es que no es tan común que lo usemos en ciencias sociales. ¿Por qué no es tan común? Porque pues ese enfoque está muy dado o muy orientado al análisis y al estudio de datos numéricos. Y para nosotros, cuando estudiamos sociedades, depende el campo de estudio que queramos implementar, no es tan importante estudiar temas numéricos. Entonces, bien, el enfoque cuantitativo de investigación es secuencial, ahí sí toca seguir una secuencia muy específica, muy particular, ahí sí toca regirnos a unos pasos y además es probatorio. Por ejemplo, ustedes los abogados también prueban cosas. Entonces ustedes pueden usar el enfoque de investigación cuantitativa. Pero resulta que en el enfoque cuantitativo no nos podemos saltar ni un solo paso. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el enfoque cualitativo podríamos pasar de la fase 1 a la fase 5 sin ningún problema? Pues resulta que en el enfoque cuantitativo no. En el enfoque cuantitativo hay que seguir uno a uno los pasos. ¿Y cuáles son esos pasos? Estas son las pasos. Primero, todo parte de qué? De una idea. ¿Cuál es la idea que tenemos? Pues mirar si la cooperación internacional para el desarrollo incide o no incide en la construcción de paz en Colombia. Eso nos va a llevar a qué? A plantearnos un problema de investigación. ¿Cuál es el problema de investigación que queremos plantearnos? Pues determinar, mirar, analizar, ver si la cooperación internacional para el desarrollo incide o no incide en la construcción de paz. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Revisar la literatura y empezar a leer y 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 a leer para determinar después de que leamos cuál va a ser el alcance de nuestro estudio. Si va a ser solo una comunidad, si van a ser 2 comunidades, si van a ser 3 comunidades, 4 comunidades, en fin, el número de comunidades o de actores que yo quiera analizar. Después de eso nos vamos a elaborar una hipótesis. Una hipótesis que en la investigación cuantitativa sí o sí tiene que ser probada. Es decir, nosotros en la investigación cuantitativa tenemos obligatoriamente que probar nuestra hipótesis, que probar que esa hipótesis sí se cumple o no se cumple. Tenemos que desarrollar el diseño de la investigación, definir nuestra muestra, recolectar los datos, analizar los datos y, y elaborar el reporte. ¿Qué diferencias ven ustedes? ¿Qué diferencia ven ustedes entre el proceso de investigación cualitativa y el proceso de investigación cuantitativa? Sandra. Bueno, profe, pues uno de las diferencias es que aquí hay que hacer, planteo el problema, pero debo necesariamente primero revisar la literatura, que en la cualitativa pues sí me permite hacerlo posteriormente. Acá sí me obliga a hacer primero la revisión de textos o de temas antes de continuar. Y también tengo una pregunta, profe, en esta lo que es la visualización del alcance del estudio no me queda claro. Cuando uno visualiza el alcance del estudio, es bueno. Resulta que yo voy a investigar que la incidencia de la, vuelvo y con mi tema, este tema nos va a acompañar todo el semestre. Cómo en la investigación cualitativa, cómo en la cooperación internacional para el desarrollo influye en la
construcción de paz en Colombia. En la construcción de paz en Colombia. ¿Será que yo solita, una solita investigadora, va a poder abarcar todos los escenarios de construcción de paz en Colombia? No, señora. O sea que en ese caso habría que delimitarlo más. Exactamente. A mí me toca empezar a cerrar mi círculo. Listo, yo quiero analizar construcción de paz en Colombia. ¿Pero en qué? ¿En qué zona? En el sur de Bolívar. ¿Y será que yo solita me puedo ir para todo el sur de Bolívar a No, señora. estudiar el enfoque? Entonces me toca hacerlo en comunidades de mujeres. Listo, ahí ya, ese es mi alcance. Yo no puedo abarcar más, porque no, como investigadora sola yo, no puedo irme a todas las comunidades del sur de Bolívar, que son más de 10 municipios, a estudiar la construcción. Entonces me voy a las comunidades de mujeres en San Jacinto Bolívar. Ese es mi estudio. Profe, Ahí y yo en voy ese a caso, probar, ahí yo voy a probar que los proyectos de cooperación internacional han tenido un impacto significativo en la construcción de paz en esta región. correcto, profe, y en ese caso, entonces de ese alcance de estudio en la cuantitativa también se da. O sea, también debo hacer ese alcance. En la ¿O cualitativa cuál se también lo de, asimilaría? ¿En qué en fase la estaría? cualitativa también lo debes hacer. En la cualitativa esa delimitación del alcance la podemos hacer en la definición de la muestra del estudio. Mi muestra va a ser las mujeres de San Jacinto Bolívar. Esa va a Ah, ser correcto, profe. mi muestra. Gracias. Dime, Patricia. Profe, justo una característica de la investigación cualitativa es que durante la marcha tienes que ir haciendo ajustes en la Exactamente. medida en que tú dices las mujeres de esa región, pero es posible que cuando vayas a encontrar cuántas son esas mujeres te dé una extensión tal que haría interminable tu investigación. Y ahí pues se hace Exactamente. necesario volver a redefinir cualquiera de los pasos anteriores que se han dado. Esa Es pues correcto. me parece a mí que en la investigación cualitativa es un atributo el poder revisar, pero también se me hace que en la cualitativa pues la rigurosidad es mayor en las conclusiones que puedo ir obteniendo en cada una de las etapas del desarrollo de la investigación. Esa es otra crítica que le hacen los cuantitativos a los cualitativos. Es que los cuantitativos dicen, es que nosotros somos ordenados, nosotros llevamos una rigurosidad en el proceso, ustedes son muy desordenados. Esa es otra gran crítica que se nos hace a los que investigamos en cualitativo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Súper claro, todo bien, me estoy haciendo entender, están logrando comprender el mensaje que quiero dejarles. Sí, señora. Ahí Es vamos. claro, sí, señora. Gracias. Listo, entonces, ¿cuáles son las características de este enfoque cuantitativo? Igual no se preocupen que esta grabación de clase yo la subo más tardecito al campus virtual para que puedan volver sobre ella cuando quieran, igual la presentación de PowerPoint. Resulta que el enfoque cuantitativo mide las magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación, porque el investigador plantea un problema delimitado y concreto sobre un fenómeno. Y una vez planteado este problema, yo como investigadora considero todo lo que se ha dicho sobre ese tema y construyo un marco teórico. ¿A mí qué me va a ayudar a construir mi marco teórico? Todas aquellas investigaciones que se han hecho del mismo tema antes de mí. Porque después de esto me va a permitir derivar mi hipótesis. Mi hipótesis va a ser algo que no se haya investigado sobre este tema. Y pues me va a ayudar. Y la hipótesis en la investigación cuantitativa sí la debo hacer antes de empezar a recolectar datos. Porque sabiendo mi hipótesis, sé qué tengo que preguntar o sé qué datos tengo que recolectar para poderla probar. En una investigación cuantitativa, muchachos, la recolección de datos se fundamenta en la medición. Aquí sí tengo que hacer encuestas, temas numéricos, temas que me permitan medir unos datos. Y debido a que estos datos son productos de mediciones, pues se representan mediante números y hay que analizarlos sí o sí en métodos estadísticos. Por eso, un investigador cuantitativo debe ser muy bueno en estadística o saber manejar herramientas estadísticas. En el proceso de investigación cuantitativa, el objetivo es tener el mayor control de los datos o de la población a la que yo voy a investigar para minimizar los errores. Y
pues los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de estudios previos. Entonces, esos estudios previos, ¿de dónde vienen? Del marco teórico que yo he investigado, de aquellas investigaciones previas que a mí me han dicho, es que en el 2005 un 15% de mujeres del sur de Bolívar se capacitó gracias a proyectos europeos. Entonces, ese dato me va a permitir a mí también analizar cómo en estos años ha crecido o ha decrecido el número de mujeres capacitadas gracias a proyectos de cooperación europea. Patricia. Profe, la investigación cuantitativa es mucho más independiente. En la cualitativa, justo por lo que tú planteas de la necesidad de realizar entrevistas, por ejemplo, o de aplicar algún otro tipo de instrumentos, de interactuar con otros, hace que tu investigación sea mucho más dependiente de terceros frente a una investigación de carácter cuantitativo. Así es. De hecho, la investigación cualitativa tiene una gran, puede verse viciada también por la objetividad, no solo la objetividad o la no objetividad, no solamente del investigador, sino también de las mismas personas que hacen parte de los estudios cualitativos. Esto es muy claro y esto hay que tenerlo siempre muy, muy presente. Entonces, sigamos por acá, sigamos por acá, sigamos por acá. La investigación cuantitativa, muchachos, debe ser, y esto nos relaciona a lo que estábamos hablando con Patricia ahorita, lo más objetiva posible. Nosotros como investigadores no debemos intervenir en nuestro fenómeno o en nuestro objeto de estudio. Además de esto, los estudios cuantitativos siguen un patrón que es predecible, que está estructurado y que de una u otra manera intenta generalizar resultados encontrados en algún grupo. Cuando yo hago una investigación cuantitativa, cuando Angie haga una investigación cuantitativa, cuando Elizabeth haga una investigación cuantitativa o cuando Esperanza haga una investigación cuantitativa, lo que ellas buscan es confirmar que los fenómenos investigados confirmar y predecir estos fenómenos. Hoy va a llover. ¿Por qué va a llover? Porque es que resulta que en el mes de enero siempre hay una temporada climática así, 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 y esto va a hacer que todo el mes de febrero llueva. Si seguimos el patrón sistemático de una investigación cuantitativa, es decir, este patrón que están viendo acá, lo más probable es que derivemos, que nuestra investigación derive en nuevo conocimiento, en cosas en cosas que antes no se hayan dicho. ¿Por qué? Porque las investigaciones cuantitativas son lógicas y pretenden identificar leyes universales y además, y esto es muy importante, la investigación cuantitativa ocurre en una realidad externa al individuo, es decir, yo como investigador no soy parte íntegra de ese objeto de estudio, sino que ese objeto de estudio es lejano o es externo a mí, a mi conocimiento y a mi experiencia de vida. Ahora bien, hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, algo que no hayan entendido y que quieran que volvamos a repetir. ¿Todo claro? Sandra. Profe, en la investigación cualitativa hay una parte que decía que no busca que se replique, o sea, lo que se investiga no busca que se replique a nivel general. En cambio, la cuantitativa sí, digamos que el resultado sí se, pues como maneja estadística, que sí Porque se es más generalice. fácil, sí, porque es que en la investigación cuantitativa es más fácil falsear un dato. Es más fácil que si tú, por ejemplo, investigas sobre el impacto de la pandemia en la tasa de crecimiento económico del país, hoy esa investigación te arroja un dato, pero el año entrante, que ya haya menos efectos de la pandemia, tú vas a poder falsear esos mismos datos, es decir, vas a poder decir, no, es que esos datos estaban equivocados por esto. En cambio, en una investigación cualitativa, eso no se puede, porque como lo que estudia la investigación cualitativa es a una sociedad, es a un grupo de personas, es a un ambiente establecido y que tiene características sociales, económicas, culturales y religiosas diferentes, pues esos fenómenos no se repiten
en todos los casos. Es decir, lo que yo estudie de la población afrodescendiente de Cartagena de Indias y los resultados que esto me otorgue no es lo mismo que me va a otorgar si yo hago esa investigación en la población afrodescendiente de el Bajo Baudó en el Chocó, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros buscamos con las investigaciones cualitativas es tratar de explicar una realidad, pero es que esa es una realidad que no se repite, porque las realidades de las sociedades no se repiten. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe hacer para formular un proyecto de investigación? Pues muchachos, la idea de la investigación. Y aquí yo quiero preguntarles algo. Y nos vamos a volver a ir a www.menti.com. Nos vamos a volver a ir a Menti. Yo todas estas slides se las voy a pasar. Nos vamos a volver a ir a www.menti.com para que ustedes respondan otra ¿Es el pregunta. mismo código, profe? No. Salió un momento. Sí, es el mismo código, sí. 85 59 39 3. Y van a responder esa pregunta. ¿Qué les gustaría investigar? ¿Sobre qué tema les gustaría investigar? Entonces vamos a tomarnos 3 minuticos para que ustedes respondan y vamos a empezar a ver los temas en los que ustedes quieren investigar. A ver, por acá quieren investigar sobre inclusión educativa en niños y adolescentes con discapacidades a nivel cognitivo. Eso nos ayudaría mucho a también abordar el ODS 4, que es el ODS de educación de calidad. Aquí nos gustaría, aquí por aquí dice, luego de la pandemia, ¿cómo será el comportamiento social de nuestros niños? Eso también va incluido en el ODS de educación de calidad y también en el ODS de ciudades y comunidades sostenibles. Ayuda a la protección del medio ambiente, eso nos ayudaría a abarcar 3 ODS, ambiente, tema marítimo y tema forestal, tema climático, marítimo y forestal. Sistema pensional nos ayudaría a pues todo el tema de inclusión y crecimiento económico. Por aquí, verdades sobre los derechos de las mujeres en la actualidad. Ese tema es muy chévere y nos ayudaría también a trabajar en el ODS de igualdad de género. Comportamiento ciudadano y educación, relaciones entre entidades del Estado y la comunidad, evaluación de políticas públicas en comportamiento de educación, ODS de educación, evolución de la energía solar en Colombia, ODS de energía asequible y no contaminante, deforestación, especialmente en la Amazonía,
ODS de acción por el clima, informática jurídica. Bueno, ese tema sí no sé qué ODS abarcaría, pero lo tendríamos que analizar. Pero bueno. Problemáticas en la educación después de la pandemia, educación de calidad. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otros temas quieren investigar, muchachos? ¿Qué otro o qué otros temas quieren investigar? Efectos de la pandemia en la desigualdad. Ese tema, ese nos ayudaría a abordar el ODS de igualdad social. Desempleo en Bogotá nos ayudaría a estudiar el tema de crecimiento económico inclusivo. Muy bien. Así es como nacen las ideas de investigación, de aquellos temas que a nosotros nos interesan, de aquellos temas de los que nosotros queremos hablar, de aquellos temas que nos llaman la atención. Ya hablamos de qué nos gustaría investigar en Menti. Ahora bien, una idea, eso que ustedes pusieron en las slides de Menti, son el primer acercamiento a esa realidad que ustedes quieren estudiar, que ustedes quieren analizar, que ustedes quieren entender. Y hay una gran variedad de fuentes que nos ayudan a generar ideas. Nuestras experiencias individuales, aquel material que leemos, aquellas piezas audiovisuales que vemos, toda la información que está disponible en Internet, todas las teorías que conocemos, los descubrimientos de otras investigaciones que hemos tenido la posibilidad de leer, las conversaciones con nuestros papás, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de trabajo, hasta con la señora que está delante de nosotros en la fila del banco. Las observaciones de hechos, cuando uno va por la calle y va viendo cosas, eso le va dando a uno ideas para investigar. Nuestras propias creencias, nuestras creencias políticas, nuestras creencias religiosas, nuestras creencias sociales, personales, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestras intuiciones, nuestros pensamientos, así cuando uno está como medio desocupado en la cama y uno dice, no, bueno, ¿qué sería del mundo si tal cosa? Ahí es donde van naciendo, muchachos, las ideas de investigación. Estas ideas, nosotros cuando tengamos una idea de investigación, la idea o el objetivo, valga la idea, valga la redundancia, es que vaya enfocada a una de estas cosas. A cubrir nuestra inspiración, a responder a temas de nuestra inspiración, a una oportunidad que se nos presentó laboral, académica, social, personal, a una conceptualización de un tema que necesitamos entender, a nuestra necesidad de resolver una problemática en nuestro entorno más grande o más pequeño, y a esa necesidad de cubrir huecos de conocimiento, es decir, de cosas que no entendemos y que de una u otra manera nos toca investigar a nosotros para nosotros poderla entender. Las buenas ideas intrigan, alimentan y estimulan al investigador de manera personal. Por eso es muy importante, muchachos, que todo lo que ustedes investiguen o lo que ustedes quieran investigar sea de cosas que les llene el corazón, que los entusiasmen, que les gusten, porque si no, no vamos a ser investigadores estimulados, investigadores felices, por decirlo así. Las buenas ideas de investigación no necesariamente son nuevas, porque podemos investigar de cosas que ya se han dicho, pero sí son novedosas. Además, las ideas de investigación pueden servir para dos cosas, para elaborar una teoría o solucionar una problemática. Además de fomentar nuevos interrogantes y nuevos cuestionamientos que cuando nosotros terminemos nuestra investigación puedan servir, esas conclusiones de nuestra investigación puedan servir para generar nuevas investigaciones, que probablemente no las hagamos nosotros, pero que las haga alguien más que se interese por los mismos temas que nosotros estamos entendiendo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones y qué debemos hacer nosotros? Y lo vamos a hacer en las parejitas para empezar a pensar en esos temas de investigación que de una u otra manera queremos investigar en esta clase.
Examinemos temas que no sean muy generales. Compartamos nuestras ideas con nuestros amigos o con otras personas que estén informadas para que nos den como su punto de vista, su feedback. Escribamos la idea, pongámosla en un papel. Muchas veces solamente con decirlo no basta, sino que tenemos que plasmarlo en un papel para que en el papel todo está muy claro y podamos rayar y podamos borrar y quitar y poner e ir acotando el tema. Reflexionemos sobre esa idea. ¿Qué es lo que queremos nosotros con esa idea? ¿Para qué queremos investigar eso? Y relacionemos nuestras ideas personales con la idea de investigación. Es decir, que lo que vayamos a investigar también tenga alguna relación con nuestra vida del día a día, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues por aquí me están diciendo que Yamile, Liliana y Hasblady quieren ser el grupo de 3, entonces ya saben, todos los demás les toca en parejitas. Si hay alguien que quiere trabajar individual, yo no tengo ningún inconveniente tampoco. Es como ustedes se sientan más cómodos. Entonces, reflexionemos, 2 o 3 personas que quieran responder una de estas 2 preguntas o las 2. ¿Por qué es importante para un abogado investigar? ¿Qué es lo más importante a la hora de investigar un tema? Conocer la verdad. Pero, Orlando, la verdad es muy relativa. Sí, precisamente. Efectivamente, cuando se consulta, se hace la perspectiva o el estado del arte, se puede llegar a conocer la verdad que muchas veces ya existe o que muchas veces se llega a algo que no debe continuar, pero definitivamente se llega a esa la verdad. Sí, bueno, sí, pues la verdad puede cambiar también de acuerdo desde la perspectiva en la que la analicemos, pero sí tienes mucha razón, Orlando. Sandra. Pues, profe, respecto a la primera pregunta, es importante para un abogado investigar porque, digamos, si ese abogado independiente todo el tiempo está resolviendo casos. Los asuntos que atiende son para mí como un planteamiento del problema todo el tiempo y debe abordar cada uno y buscar la manera de resolverlo. Así es. El abogado está planteando problemas todo el tiempo y está tratando de buscar respuestas a unos problemas todo el tiempo y tiene que saber investigar. Hasblady. Profesora, yo pienso que para un abogado es muy importante investigar porque pienso que esa es el arma de defensa que el abogado tiene, ya sea para acusar o para defender a su cliente. Muy bien. Yamile por acá nos estaba diciendo que para resolver las hipótesis y buscar soluciones a una problemática. No sé si quieras ampliarlo, Yamile. No, pues es como lo más importante a la hora de investigar es qué voy a investigar y para qué voy a investigar y qué solución voy a dar. Digamos, si mi investigación va enfocada a una problemática que afecta a una sociedad o que afecta a un grupo en particular. Entonces es buscar las soluciones. Así es. Ya para ir terminando, bueno, para la próxima sesión de clase, preparen los textos que están en el campus virtual, en el módulo del lunes 8 de febrero. Espero que después de haber visto este primer acercamiento al tema y a la actividad del análisis de prensa, se animen muchas más personas a participar el próximo lunes. Por aquí me pregunta Natalia que si podrían tener otro grupo de 3. Pues Natalia, la idea es que sean en parejitas, pero permitiría solo un grupo más de 3, además del de Yamile, Liliana y Hasblady, y nada más. Por favor, todos envíenle su grupo y el tema o la idea que les gustaría investigar a Yamile para que Yamile me lo envíe a mí la otra semana, antes del lunes que viene a las 8 de la mañana, a mi correo electrónico para empezar ya a partir de la otra semana que vamos a ir hablando del tema de investigación y de cómo delimitar el tema, a tomarlo como con sus temas de ejemplo. ¿Listo? Listo, profe. No se me vayan todavía.
espérenme un segundo, necesito que me hagan un pequeño favor. Y es que en este momento son las 9:30 de la mañana y van a entrar al campus virtual. Regálenme un segundo que no sé qué le pasa a mi campus virtual ahora. Y en el módulo del lunes 1 de febrero van a entrar y van a hacer, tienen desde este momento, desde las 9:30 hasta las 9:50, tienen 20 minutos para que hagan el quiz de comprobación de lectura de la clase de hoy. Son 4 preguntitas, entran al campus virtual y tienen 20 minutos para que las hagan. A ti, Esperanza, muchas gracias. Chicos, muchas gracias por estar hoy en Buen la día. clase. Gracias por participar. Nos vemos el otro lunes. Buen día, Feliz profe. semana para todos. Profe, quería preguntarle es que lo que pasa es que pues yo quiero inscribir esa materia, pero he intentado comunicarme con la facultad y por el Meet, incluso le escribí a la decana ¿Sí? y no me ha sido posible, entonces no sé si de pronto se me pudiera colaborar de pronto con quien me pudiera comunicar, porque ya he intentado con el doctor Jefferson,